Hola mis queridos amigos de YouTube, damos gracias a Dios por permitirnos reintegrarnos a la enseñanza de las Escrituras. En esta ocasión he traído la palabra de Dios, me ha dado el tema que es entrando en la dimensión del tiempo. Quiero explicártelo de la manera más sencilla, que el tiempo tiene un principio y un final. Para hacerte una introducción de lo que vamos a explicar a través de las Escrituras, vamos a ir por distintos pasajes de la Biblia y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En resumen, lógicamente, no te voy a dar, en una hora no te voy a dar lo que abarca toda la Biblia, pero sí vamos a desmenuzar ciertos versículos que el Señor me ha dado para explicártelo y que lo puedas entender de la manera más fácil. Desde el Génesis, de la creación, hasta el Apocalipsis. Repito, el tema es entrando en la dimensión del tiempo. El tiempo tiene un principio y un final. Cristo se describe a sí mismo como el principio y fin. ¿En dónde está escrito esto? En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 8 al 11. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que es se refiere a su existencia como Dios. El que era es cuando tomó su forma física y hizo su sacrificio por toda la humanidad. Y el que ha de venir es en su nuevo cuerpo, un cuerpo transformado. Lo describe el libro del Apocalipsis. Es un cuerpo sin relación con el pecado. Cuando dice el que era es porque él estuvo aquí en la tierra en su cuerpo de carne, murió y resucitó, y ese cuerpo nuevo es el que ha de venir. El Todopoderoso, dice la Escritura. El versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan es la persona que Dios escogió para darle revelación de lo que había de ocurrir en el tiempo final. En el Nuevo Testamento. El libro de Daniel también describe parte de las profecías de los tiempos finales, no están divididos. El libro de Daniel se complementa con el libro de Juan, el libro de la Revelación o Apocalipsis, se complementa porque tanto Daniel como Juan tienen parte y parte. Para tú poder tener un conocimiento más amplio tienes que unir las dos mitades, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Quien fue utilizado para describir lo que ocurriría en el final de los tiempos es Juan. Aquí él se describe como copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Él estaba en un sitio de aislamiento, dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Después que Cristo fue crucificado, hubo persecución, hubo encarcelamiento de las personas que hablaban de la palabra de Dios, predicaban a escondidas dentro de las casas, pero aún así querían exterminar prácticamente todo conocimiento, todo lo que hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice, por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Ya hemos escudriñado en otros temas, en otros capítulos, ya te he hablado que el testimonio de Cristo es su sacrificio que Él hizo, derramar su sangre, su palabra. El testimonio también es el Espíritu de Dios que nos permite hacer señales, prodigios, como ya te he explicado en temas anteriores. El testimonio de Cristo es que nos acompañan 5 señales que son del poder de Dios conforme al libro de Marcos capítulo 16, 17 y 18.
capítulo 16, versículos 16, 17 y 18. ¿No? Dice la Escritura: esas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en la mano. Si bebieren cosas mortíferas no le hará daño, si los enfermos pondrán sus manos, todos sanarán. Este es el testimonio de Dios, que nosotros a través de su Espíritu podamos hacer estas señales y tengamos este poder. Versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Como te he explicado también en temas anteriores, una cosa es nuestro tiempo, que es el Cronos, y otra cosa es el tiempo de Dios, que es el Kairos. A Juan se le permitió ver los tiempos finales. Dios lo extrajo del tiempo Cronos, lo llevó al tiempo Kairos y le mostró el día final. Dice la Escritura que para Dios, en el libro de Pedro, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces Dios le permitió ir a un tiempo final a Juan. Versículo 11 dice, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Al hablar a las 7 iglesias, se refiere a la condición en cómo está tu corazón. Las Escrituras revelan que cada persona tiene una condición. El mensaje a las iglesias para cada uno es porque Dios quiere que limpien su corazón. El Señor aconseja ciertas cosas cuando habla de las profecías a las iglesias para que limpien su corazón y en qué condición el Señor quiere ver a cada iglesia. Entonces no es lo mismo el mensaje para una que para otra. A unas les dice que le va a dar un galardón, a otros una piedrecita como recompensa, pero a cambio tienen que tener una condición apropiada. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Dice la Escritura: y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Nuevamente se describe al Señor como el principio y el fin. Todas las cosas fueron creadas para Él, por Él y para Él, con un propósito. Estamos contenidos dentro de ese propósito, en tiempo y espacio, estamos contenidos dentro de Cristo. Aún en una cita de la Escritura nos habla de que somos escogidos por Dios Padre. Y Dios Padre nos ha concebido a Cristo. Y lo que es de Cristo, a Él nadie se lo quita. Porque es lo que el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3. Dice la Escritura: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Nuevamente vemos a través de las Escrituras que el Señor se describe como el principio y el fin. Y es así. Dios creó todas las cosas por el motivo de dárselo a su Hijo Jesucristo. Como todos conocemos, Dios hizo la creación, puso al hombre, lo creó al hombre, pero el hombre perdió esa potestad que tenía sobre la tierra. Para recuperarlo, Dios Padre envía, que eso es lo que está escrito alrededor de toda la Biblia. Si tú escudriñas las Escrituras, te das cuenta que todo describe a Jesucristo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y estamos contenidos en Jesucristo. A través de las dispensaciones de los tiempos, estamos contenidos en Cristo. Todo habla de Cristo. Las Escrituras hablan sobre, incluso ciertos pasajes del libro de los Salmos, sobre el sacrificio que Él tuvo que hacer. Isaías también nos describe sobre el sacrificio que Jesucristo tenía que hacer.
Esto no lo sabíamos. En el tiempo de antes no se podía tener este conocimiento porque había un conocimiento parcial, porque no había, como hoy en día gozamos de tener un libro impreso en donde están múltiples libros, que son 66 libros, en donde uno tiene una noción de todo lo que ocurrió a través de los tiempos. Antes de que Jesucristo llegara no había esta forma de escudriñar las escrituras, eran pergaminos, eran diásporas, le dice la escritura, que eran cosas que se guardaban en una urna, unos rollos que se guardaban en una urna, y de esa manera se sacaba y se leía. Y no era como gozamos hoy en día de un conocimiento más amplio. Las personas en ese entonces tenían un conocimiento muy reducido. Incluso Jesucristo, al venir, después de su muerte se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento. Y no fue hasta hace unos cientos de años que se pudo ya tener la primera Biblia y las traducciones que ha tenido la escritura a través de los tiempos. Entonces nosotros en este tiempo tenemos una visión más amplia de lo que ha acontecido en el tiempo pasado, en el presente de Cristo y ahora que estamos viviendo esta... No te digo que este sea el futuro, pero sí el libro del Apocalipsis describe el día final, sobre lo que el Señor tiene su propósito de hacer en su creación. El Apocalipsis es un libro de juicio, un libro de destrucción. Es totalmente distinto a los otros libros, ¿no? Es un libro que describe los juicios de Dios, describe poco a poco cómo se va a ir dando la destrucción total de la tierra. Es su creación y Él puede hacer lo que quiera con lo que Él ha creado. Pero nos da una oportunidad a través de Cristo de poder aceptarlo, de poder llegar a un arrepentimiento, poder ser salvados de la destrucción de la tierra y tomar una forma nueva, una forma corpórea, diferente, en una creación nueva, porque describe cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a irlo desmenuzando, como te decía al principio de este video. Vamos a irnos poco a poco, no te voy a dar toda la Biblia porque en una hora no te voy a dar todo. La escritura es algo que de conocimiento muy grande, muy amplio. Pero vamos a ir desmenuzando ciertos versículos que el Señor me ha permitido enseñártelos y irlos desglosando poco a poco. Vamos a hablar sobre la creación. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 16. Dice la escritura: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, esto es, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, tanto la luna y las estrellas se complementan. ¿Por qué describimos el libro de Génesis? Para que tú tengas conocimiento de que lo que vemos todos los días, tanto el sol, la luna y las estrellas, cada uno cumple su función. Tanto el sol como la luna y las estrellas son un reloj. El sol hace su función 12 horas. La luna y las estrellas de la misma manera, 12 horas. ¿Por qué están en los cielos? Para que tú sepas que esto es creado para el tiempo del hombre en la tierra. Como te decía en el video, al comienzo de este video, te decía que el tiempo tiene un principio y un fin. En el libro del Apocalipsis ya describe la destrucción del sistema solar. Cuando ya el sol se apaga y ya no da su resplandor, cuando ya la luna tampoco da su resplandor, porque si no existe el sol, la luna no tiene sentido, no refleja la luz del sol. Y las estrellas, como describe el libro del Apocalipsis, caerán. Entonces, te describo de manera sencilla para que entiendas hacia dónde vamos, hacia dónde da esta enseñanza. El tiempo tiene un principio, el tiempo del hombre tiene un principio y tiene un fin. El principio está en el libro de Génesis. Creado el sol, la luna y las estrellas para el tiempo.
para las estaciones y para todas las cosas que el Señor ha permitido a través de milenios, pero asimismo la Tierra y el sistema solar van a ser destruidos. Entonces este ya sería el día final, el día antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver todas estas señales. No te lo digo que va a ocurrir ahora, yo no soy adivino. Esto va a ocurrir, lo describe el libro del Apocalipsis, pero nadie lo sabe. Dice la Escritura, el día y la hora nadie lo sabe, solo Dios Padre. Así como Dios Padre envió a Jesucristo, le preparó un cuerpo y lo envió a morir por la humanidad, conforme está escrito en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, así como lo mandó por primera vez, también lo va a enviar por segunda vez con un cuerpo nuevo. Pero el día nadie lo sabe. Y el día de destrucción está escrito en el libro del Apocalipsis, conforme ya lo leímos, que se le explica a Juan de la destrucción que iba a ocurrir en forma progresiva. El mundo, como lo conocemos, va a ser destruido. Y el tiempo del fin sería cuando ya los astros dejen de dar su luz. Vamos a orar para que el Señor nos dé conforme la administración que se hace en cada video, la bendición que se da en cada video, porque cada video es de bendición. Te recuerdo que si te gusta este video, te suscribas y le des me gusta. Y que ores por este ministerio para que Dios me dé los temas que Él quiere que yo explique a través de esta plataforma. Señor y Dios, te damos gracias, mi Dios, por esta plataforma, Señor, por permitirme, Padre, por explicar, mi Dios, de la manera como tú quieras que lleve estos mensajes, de manera sencilla, Padre, que sea comprensible el tema, mi Dios. Y ruego, Padre, tu bendición sobre todo aquel, Padre, que pueda ver este video, que se nutra, que crezca, Padre, en el Espíritu, que coma este alimento sólido que tú le envías, Señor. Este video, Señor, y estas palabras que tú has permitido que se pueda enseñar, que sean de bendición, Señor, de crecimiento espiritual, Padre, para las personas que necesitan, Señor, apercibirse, que no tienen, Padre, dinero para adquirir un conocimiento teológico, Padre, para prepararse en un seminario, en un curso, Padre, en un estudio bíblico. De manera gratuita, Padre, tú le envías, mi Dios, este conocimiento y espero, Padre, que lo asimilen y lo comprendan de la mejor manera. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo, Padre, cada hogar, cada vida, Señor. Bendigo sus bienes, mi Dios. Todo lo que tenga, tú lo prosperes, mi Dios, porque tu palabra no retorna vacía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gloria a Dios. Acompáñame al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Todo el libro del Eclesiastés describe acerca del tiempo. Dice la Escritura: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. El predicador era el rey Salomón. ¿Por qué se le decía predicador? Porque este varón tenía un conocimiento muy avanzado, un conocimiento diferente. No era un simple mortal. Cuando describe las Escrituras en el Antiguo Testamento que Dios se le revela a Salomón cuando era un joven, y a causa de la promesa que le hizo a su padre David, que tenía que darle el reino y tenía que tener continuidad de lo que Dios puso en el corazón de David, proveerle de materiales para la construcción del templo, a su hijo Salomón. A él se lo describe como el predicador, una persona con un conocimiento muy diferente, con un conocimiento muy avanzado a su tiempo, una sabiduría que solamente Dios se la pudo dar. Si tú has leído las Escrituras, habla sobre Salomón, que él no pidió riqueza, pero Dios en su misericordia le dio varias cosas. Se le apareció físicamente y le dio sabiduría, le dio riquezas a causa de que tenía que tener continuidad en el reino y tenía que liderar la nación de Israel y Jerusalén, dice la Escritura.
Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Te he dado una explicación acerca del libro de Eclesiastés desde el capítulo 1 para que tú entiendas que el libro de Eclesiastés es un libro muy importante, un libro en donde prepara a Dios a su iglesia. Eclesiastés no quiere decir más que un matrimonio, una boda, la condición como Dios quiere encontrar el corazón de las personas, cómo deben de prepararse. Cuando una persona va a un matrimonio, se prepara para un matrimonio, tanto la esposa, la doncella, la virgen, que se casa con su esposo, la condición como Dios quiere encontrar a su iglesia es esta. Lo que describe en este libro muy importante, que muchos no lo toman en cuenta, el libro de Eclesiastés, es un libro que describe la forma como Dios quisiera encontrar a su iglesia. El capítulo 1 no es más que una introducción, no lo vamos a leer todo, y en sí nos vamos a centrar en el capítulo 3, que es el que nos interesa en esta enseñanza. El capítulo 3 nos describe acerca de lo que te estoy predicando, que es acerca del tiempo. Dice la Escritura, el libro de Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Estamos en el versículo 10. Vamos a leer todo el capítulo, pero no sin antes describir, como te decía en el capítulo 1, el predicador era el rey Salomón, quien Dios le dio un conocimiento avanzado a su tiempo. No ha habido otro rey como él. Solamente Cristo, en los evangelios se describe que él es mayor que Salomón, porque viene de parte de Dios el conocimiento, la ciencia, la inteligencia viene de parte de Dios. Entonces este varón describía lo que él podía ver en su sabiduría, en su inteligencia que Dios le había dado. Todo lo que la persona hace, todo por lo que trabaja, todo lo que se afana es pasajero. Lo que permanece es la tierra. Todo, no hay que, incluso en la Escritura, el Nuevo Testamento dice la Escritura que no hay que tener afán ni ansiedad porque esto destruye a la persona. El afán, la ansiedad, la preocupación. Preocuparse es algo que la persona no debe de hacer, porque es estar preocupado por algo que todavía no pasa.
que ni siquiera sabes cómo va a pasar. Eso es una preocupación, ocuparse en algo que no ha ocurrido. El afán, la ansiedad, ¿qué voy a hacer esto? No, si la Escritura dice que el Señor provee, que Él tiene cuidado de las aves, que Él las alimenta. Las aves no siembran ni ciegan y Dios le da su alimento diario. Las rosas Dios las viste. Entonces Dios tiene cuidado de su creación. Si Dios cuida esto, que son las aves, las rosas, su creación, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Dios no nos va a desamparar. Y te describo, no hay que tener afán, no hay que tener ansiedad, todo es vanidad, todo se va a perder. Nosotros nacemos y como nacemos morimos y no nos llevamos nada, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Bueno, en este caso no es que venimos sin nada, pero nos vamos y nos vamos con Cristo, lo que tenemos el conocimiento de las Escrituras. Y quiero adelantarte, porque lo vamos a ver en otro capítulo, que lo que va a resucitar, porque hay una promesa. En las Escrituras está una promesa que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿qué es lo que va a resucitar? Va a resucitar en poder el conocimiento que tú tengas, la aplicación que tú hayas tenido en nutrirte de la palabra de Dios. Eso es lo que va a resucitar con poder. Lo que tú hayas escuchado, lo que tú hayas retenido dentro de tu corazón. Y lo vamos a ver conforme a la Escritura y vamos avanzando en esta enseñanza, como lo describe el libro de Corintios, los niveles de gloria. Como te explicaba, la tierra tiene que ser destruida, pero va a ser un proceso, no es que va a ser de golpe. A la vez que los astros van perdiendo su luz, como señal que lo describe tanto en el libro de Mateo como en Apocalipsis, el sol va a perder su luz, la luna y las estrellas se van a caer y todo. A la vez que los astros pierden su luz, los que tenemos el conocimiento de Dios vamos a tener ese resplandor. Lógicamente que no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero vamos a tener esa luz que le falta al sol, la luz que le falta a las estrellas, a la luna, la vamos a tener los que tengamos el conocimiento de Dios, los que nos nutramos de esto. Y esto es lo que va a resucitar. Dice la Escritura, el libro de Corintios, que se siembra en corrupción y resucitarán en corrupción. La palabra de Dios va a hacer su obra y a transformar tu cuerpo. Sea que estés con la venida de Cristo, estés muerto, o sea que estés vivo, como dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Pero ¿qué es lo que va a ser transformado? El conocimiento de la palabra de Dios que tú tengas. Tus obras, que es lo que tú has hecho por nuestro Señor Jesucristo en vida, cómo tú le has servido, cómo has ejercitado tu ministerio, que te explicaba en los otros videos, que es una llave que abre puertas. La puerta sería en este caso la llave de tu ministerio y la puerta de la que Dios te abre a través del ejercicio de tu ministerio. Seguimos en el libro de Eclesiastés capítulo 3 y avanzamos al versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto es, en sus hijos, ha puesto eternidad en el corazón, es la fe. Como dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón es la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo y alcanzar esa promesa que Dios tiene para todos los que creen en Él, los que se arrepienten y se bautizan cumpliendo la condición que el Señor pone. Dice, y por todo el mundo el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Entonces esto es lo que se dice, que ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ha puesto fe en nuestro corazón. Dice la Escritura, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Presta atención porque este versículo es muy importante. No se puede tomar a la ligera. El capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 15, dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Este versículo nos hace hincapié en que Dios puede intervenir en nuestro tiempo, en cualquier momento. Puede hacer lo que a Él le place. Puede
transformar, intervenir en nuestro tiempo cronos, de su tiempo kairos. Él puede visitarte e intervenir en cualquier situación que tú tengas. Puede intervenir en el tiempo pasado, presente o futuro de tu vida. Tú solamente tienes que depositarte en Él. ¿Cómo Dios puede intervenir en tus tiempos? A través de la vigilia, oración, ayuno. Dios puede hacer sanidad en tu vida, puede hacer milagros, prodigios, darte provisión, pero todo depende de que tú te acerques a Dios y lo busques, ¿no? Como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Dios puede intervenir en tu tiempo. Lo que describe aquí en este versículo es que Dios cambia, muda los tiempos. Hay un versículo, conforme vamos a avanzar aquí en esta enseñanza, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 25, en donde dice: Él muda los tiempos. Él interviene en los tiempos. Versículos muy importantes de la Escritura que no se deben tomar a la ligera. El Señor puede intervenir en los tiempos, puede hacer lo que a Él le place. ¿Por qué lo creó? Él creó el tiempo. Al crear los astros, creó el tiempo también. El tiempo del hombre, que ya te expliqué que va a tener un fin. No solamente con la muerte del hombre, sino el tiempo final, que es la destrucción de todo lo creado, para dar lugar, como dice el libro del Apocalipsis, a cielos nuevos y tierra nueva. Pero para eso tienes que transformarte poco a poco, a través de lo que tú te vas nutriendo de las Escrituras, del conocimiento de Dios en ti, te vas transformando. Entonces, el día de Jesucristo, cuando el Señor llame y haya una transformación, primeramente la promesa para las personas que hayan muerto en Cristo, serán transformados, y luego las personas que estén vivas, como dice el apóstol Pablo, también serán transformados. Pero la promesa primero para los que hayan muerto en Cristo, la promesa es primero para ellos. Resucitarán en incorrupción. Pero ¿qué es lo que te va a resucitar? Como te estoy enseñando, es lo que tú hayas asimilado, el conocimiento que tú tengas, la fe que Dios pone en tu corazón, que es un tesoro puesto en vasos de barro, como dice la Escritura. Entonces esta fe, un día, si estás muerto, resucitará, y si estás vivo, serás transformado, como lo describe el apóstol Pablo. El versículo 16 dice: vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: ¿quién no dice? El proverbista Salomón, que escribió también este libro del Eclesiastés, a quien se le llama el predicador. ¿Por qué el predicador? Porque este varón tenía un conocimiento distinto a cualquier mortal. Dice: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de suceder después de él? Aquí hemos terminado con el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Como te expliqué, es la forma en que Dios quiere prepararte. Si tú eres un poquito curioso y quieres escudriñar el libro del Eclesiastés, en donde es la forma como Dios quiere encontrar en su venida el corazón de su iglesia. También te expliqué otros capítulos muy importantes en la introducción de este video,
en el libro del Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, en donde describe la forma como Dios quiere encontrar el corazón de su iglesia. Hay recompensas, pero para obtener estas recompensas tiene que haber una corrección en las obras de la iglesia. Porque si Dios no encuentra en la forma como Él describe el libro del Apocalipsis el corazón de dicha iglesia, no va a obtener ni la recompensa ni va a estar en la eternidad. Dice la Escritura, Dios puede detener el tiempo y hacer que el tiempo no exista más. Acompáñame al libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 al 14. Como te decía, Dios puede intervenir en tus tiempos, Dios puede intervenir en tu vida, puede incluso detener el tiempo. ¿Por qué lo creó? Dice la Escritura, Dios puede detener el tiempo y hacer que el tiempo no exista más. ¿Cuál es el propósito de leer el libro de Josué? Para que tú tengas una noción de lo que se va a leer. Dice, brevemente, ¿no? Dice, conquista y repartición de la tierra prometida a Abraham. Josué fue un general, un descendiente de Israel, del pueblo de Israel, que era Jacob. Las promesas hechas a Abraham, como lo vemos en el libro de Génesis, Dios lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, de su familia. Le prometió que su descendencia sería numerosa. Y el cumplimiento de estas promesas es a través de la descendencia de Jacob, que Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Israel entró a la tierra de Egipto, la tierra de Gosén, con 70 personas aproximadamente. Este evento se da porque José fue preparado para ser gobernador en Egipto y poder suministrar en tiempos de hambre, que fueron varios años. Probablemente hubo sequía. Esto es algo que te lo describo brevemente. Hubo sequía, no había siembra, hubo una mortandad. En el tiempo de que Dios tuvo su propósito con José, que él tenía 17 años, cuando sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Pero el propósito de Dios fue preparar a José. Probablemente él ya habrían pasado, yo supongo, porque no está escrito en la Biblia, que él ya era un hombre, aproximadamente entre 30 y 34 años. ¿Por qué te lo digo así? ¿Por qué supongo yo? Porque Cristo, cuando en la cúspide, cuando ya él murió, entró a su ministerio a los 30 años cuando ya era un hombre. Y se preparó 3 años y a los 33 murió. Por eso yo tengo la noción que de pronto la preparación de José y todo su sufrimiento duró 17 años. Más o menos cuando él tenía 34, porque no hay un conocimiento exacto. Entonces ya cuando él era un hombre, el propósito de Dios fue salvar a la humanidad. Porque esto fue un apocalipsis del tiempo antiguo. Y José tuvo que prepararse durante aproximadamente 17 años. Y ya al ser un hombre, gobernador de Egipto, que sus hermanos ni lo reconocieron cuando lo vieron, él hablaba incluso otro idioma, diferente al hebreo. Hablaba de egipcio, hablaba hebreo. Este hombre era muy preparado, José. Pero es el propósito de Dios haber salvado a la descendencia de Jacob, para que ellos entren a Egipto, y a la vez que entraron a Egipto, a tierra de Gosén, ahí ellos se multiplicaron. Y de allí, de esta generación, al salir el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, que si tú has escudriñado la Escritura, describe que ellos salieron de tierra de Egipto con grandes riquezas que Dios los sacó, y de ahí se celebra la Pascua a partir de ese entonces. ¿Por qué se celebra la Pascua? Y nuestra Pascua es Cristo. Es por el sacrificio que Dios hace por la humanidad cuando Él
muere y resucita. Se celebra la Pascua en nuestros tiempos. En ese tiempo la Pascua era que se mataba un cordero y se ponía en los dinteles de la puerta de la casa de cada uno, se ponía la sangre del cordero, y entonces la muerte no entraba a ese domicilio porque era una señal que Dios puso. ¿Por qué esta señal se dio? La muerte de los primogénitos en todo Egipto, y Dios no permitió que los primogénitos y las personas que habían en obediencia matado un cordero y puesto sangre en las puertas, era algo que, una similitud de lo que iba a ocurrir después con el sacrificio de Cristo. Por eso se celebra la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Entonces hay una similitud entre las obras de lo que ocurrió en Egipto hace miles de años. Era el sacrificio que tenía que hacer Jesucristo, presentarse ante Dios como cordero inmolado, y a través de la resurrección de Él nosotros podamos ser aceptados. Porque nosotros, los gentiles, en este tiempo somos aceptados a través del sacrificio de Cristo. Entonces, como te decía, Josué es un general, un descendiente del pueblo de Israel, que entró en Egipto, y a través de lo que Dios preparó a José, gobernador de Egipto, este pueblo de Israel pudo entrar 70 personas en Egipto, salieron de Egipto con riqueza, y de esas personas que salieron al desierto, de esta descendencia es José, que es un general que cumplió el propósito de Dios. Es una persona que obtuvo la tierra prometida y repartió a través de las conquistas, repartió esa tierra prometida a las 12 tribus de Israel. Entonces, para que tú no tengas vacío, yo te hago esta explicación de cómo han ocurrido los eventos, porque muchas veces tú lees las escrituras, pero no hay quien te las explique, entonces no las entiendes. O te causa sueño, o te causa desinterés porque no hay quien te las explique ni la entiendes. Entonces, para que tú vayas entendiendo, cada libro tiene un propósito. La Biblia está en un lenguaje descriptivo, en un lenguaje figurado, en donde tú puedes imaginarte lo que haya ocurrido. Si el Espíritu de Dios te da revelación, lógicamente tú puedes imaginarte lo que ha ocurrido en ese entonces. Como te decía, yo no soy un adivino, pero más o menos conforme lo describe el Nuevo Testamento, me imagino que José, que es una parte muy importante del pueblo de Israel, que fue prácticamente un gobernador, una autoridad, una persona de la cual Dios le prometió a Abraham que iban a salir de su descendencia, incluso como las estrellas o como el polvo de la tierra, o lo iba a multiplicar como las estrellas en el cielo, como la arena a la orilla del mar, dice la Escritura. Y dentro de ellos hubieron reyes, gente importante. Hubo el rey David, el rey Salomón, el mismo que te acabo de describir en el libro del Eclesiastés. Entonces se ha cumplido la promesa. Incluso en este tiempo nosotros formamos parte de esa descendencia. Nosotros no somos israelitas de nacionalidad, pero a través de Jesucristo sí. Somos adoptados, somos injertados. Nosotros tenemos esa nacionalidad. Somos israelitas porque por el sacrificio de Cristo, y es ahí donde se da el cumplimiento, en donde Dios le dice que multiplicará su descendencia a Abraham y la hará como las estrellas de los cielos. ¿Cómo tú llegas a tener un brillo como una estrella, como el sol o como la luna? Ya te lo dije. Vamos a escudriñarlo en el libro de Corintios, en donde se describe que cada persona tiene un grado de gloria dependiendo del conocimiento que tenga en su corazón, de la fe que Dios ha puesto en tu corazón, que es un regalo, y del conocimiento de lo que tú te vayas nutriendo. De esa manera va a ser tu brillo. La gloria es un brillo, un fulgor que tienen. Nosotros no podemos ver el sol. La luna sí podemos ver porque es un reflejo del sol. Las estrellas podemos verlas, pero uno es su brillo distinto del otro, y asimismo cada persona que tiene el conocimiento de Dios brilla distinto de otra. Y es allí donde se da el cumplimiento que le dice el Señor, le promete a Abraham que su descendencia será como las estrellas.
porque tenemos un grado de gloria. Cada cristiano, dependiendo de la preparación y del conocimiento que Dios te haya permitido tener, porque no nos vamos a envanecer ni uno más que el otro. Ese no es el propósito de esta predicación, es para hacerte entender de las promesas de Dios a Abraham y lo que en lenguaje descriptivo lo dice el libro de Corintios, cómo se complementan los libros del Antiguo Testamento con el Nuevo. Como te decía, vamos a leer el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 al 14, el cual describe la conquista y repartición de la tierra en el tiempo antiguo, en el pasado, de la promesa de Dios a su siervo Abraham. El libro de Josué nos habla y nos dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, conquista. Y dijo en presencia de los israelitas una declaración, dice: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Como te decía, Dios puede detener el tiempo. El tiempo se detuvo. Como te lo expliqué, el libro del Génesis describe que el propósito del sol, la luna y las estrellas es para que haya las estaciones y haya el tiempo, lo que nosotros vemos en nuestro reloj hoy en día, 12 horas en el día, 12 horas en la noche. En ese entonces, el sol, la luna y las estrellas, el sol y la luna, Dios obedeciendo, como vamos a leerlo, detuvo su ciclo normal, que es su rotación, detuvo, y entonces es allí donde se detuvo el tiempo también. Lo vamos a escudriñar. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer: el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Es decir, te lo explico de manera sencilla. Al mediodía el sol está, si tú miras para arriba, el sol está en tu dirección. Cuando tú estás parado, en dirección a tu cabeza. Ese es el mediodía. Y lógicamente que el sol se pone, ¿no? De entre las 12 hasta las 6 de la tarde, en 6 horas, no cumplió ese tiempo. Dice que pasó un día. O sea, no pasaron 6 horas hasta que se pone. Pasó 24 horas que el sol se detuvo. Se detuvo en la cabeza de este varón Josué. Y el sol no se apresuró a ponerse, fue un día. O sea, Dios puede detener el tiempo. Hasta que ellos se hubieran vengado de sus enemigos y hubieran hecho esta conquista. Aquí dice la Escritura, dice: el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer, estamos en el versículo 13 del capítulo 10 de Josué. No está escrito en el libro de Jacer: el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, cumpliendo, como te dije, su promesa a su siervo Abraham, cumpliendo que ya este varón Josué era un conquistador, un general, guiado por Dios y preparado para poder cumplir las promesas que Dios había hecho a Abraham, que era conquistar la tierra y repartir la tierra prometida. Vamos a ver otra explicación de cómo Dios puede detener el tiempo, cómo puede regresar el tiempo. ¿En dónde se encuentra esto? En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 5 al 11. Lo que vamos a leer es acerca del rey Ezequías y el profeta Isaías. El rey Ezequías era un descendiente de Abraham, un descendiente del rey David.
Y este varón estuvo enfermo gravemente, enfermo de muerte. Pero vamos a ver la misericordia de Dios, cómo Dios hace retroceder al sol. Ya lo vimos con Josué, cómo Dios paró el sol un día entero que no cumpliera su ciclo. Entonces al pararse el sol se detuvo el tiempo. Como te expliqué, el libro de Génesis describe que el sol fue creado con el propósito de de tener el tiempo del hombre. El sol, la luna y las estrellas están para el tiempo del hombre. Pero Dios lo detuvo, su ciclo normal que tenía. No se puso un día entero. Dice. Vamos a leer otra parte de las Escrituras. Vamos a leer en donde dice acerca del rey Ezequías, cómo Dios su propósito lo sanó y a través de que hizo retroceder el sol, hizo retroceder el tiempo. Como que yo te diga, en este momento aproximadamente son las 3, casi las 4 de la mañana, y el tiempo se detenga. Entonces es algo sobrenatural, o a su vez que Dios haga que el tiempo retroceda, para que tú lo entiendas, que el tiempo retroceda. Son 3:20 de la mañana, en este momento que te estoy predicando, y que Dios retroceda el tiempo y no sean las 3 de la mañana, sino las 12 de la noche. Algo sobrenatural que nadie lo puede, solo Dios lo puede hacer. Te lo estoy explicando para que tú lo entiendas de manera sencilla, qué es lo que sucedió con este rey Ezequías. Dice el versículo 5 al 11 del capítulo 20 de Segunda de Reyes, dice: vuelve y di a Ezequías, a quien se le daba la orden al profeta Isaías. Dice: príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Aquí quiero hacer un énfasis. Cuando tú le pides a Dios en oración y pides con lágrimas, como te lo he explicado en capítulos anteriores, de la llave de David, que David entraba en la presencia de Dios con lágrimas, con oración, con ruego, con súplica, y Dios le daba la victoria en las batallas que él tenía que librar. Esta es la llave de David. Entraba el corazón de Dios a través de la oración y las lágrimas, pero lágrimas sinceras. No vas a venir con tu lágrima cocodrilo y crees que vas a engañar a Dios, no, de ninguna manera. Lágrimas que Dios vea cómo se derrama tu alma, que vea que en tu corazón hay algo sincero. Y si es conforme al propósito de Dios, Dios te va a dar lo que Dios quiera añadir. Pero a Dios nadie lo puede engañar, Dios no puede ser burlado, no te equivoques. Entonces, como dice la Escritura, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Ezequías era un descendiente del rey David, y David es un descendiente de Abraham, a quien Dios hizo las promesas. Y dijo Isaías, este es el profeta, un profeta mayor de las Escrituras, muy importante, dice: toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de Jehová que me sanará? Bien dice la Escritura que todo judío pide señal, y todo griego pide conocimiento, lo dicen en los evangelios. Aquí está un judío que pedía señal para creer que verdaderamente estaba sano. Quería una seguridad. Dios utilizó para retroceder el tiempo a un profeta, a un rey de Israel, utilizó para hacer este milagrazo. Y Ezequías había dicho a Isaías, al profeta, el rey le dijo al profeta: ¿qué señal tendré de Jehová? De que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Israel al tercer día. Respondió Isaías, este es el profeta: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados?
Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los 10 grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Entonces, como te decía, lógicamente en este momento son 3:25 de la mañana. Como que el tiempo retroceda. Te estoy predicando y el tiempo retrocede y sean las 12 de la noche. Una señal. Entonces así sucedió. No fue en la noche el milagro, lógicamente. Para que esté el sol alumbrando tiene que haber sido entre las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entre ese tiempo tiene que haber ocurrido este milagro. Que Dios hizo retroceder el sol. ¿Sí? Y con Josué vimos que el sol se paró en la cabeza de Josué al mediodía y no transcurrió como es su normal hasta las 6 de la tarde, sino que se paró y se detuvo un día. Pero en este caso, Dios hace retroceder unos grados al sol. O sea, vamos a poner la misma explicación de Josué para que lo entiendan. Al mediodía sobre su cabeza y Dios lo retrocedió. Ya no en este caso no se detuvo un día entero, sino que en este caso retrocedió. De las 12 del día retrocedió a las 11 de la mañana o más. Entonces, y ahí esta señal se la dio a este profeta Isaías y a este rey Ezequías de que le iba a añadir: mira, cómo influyen los astros en el tiempo del hombre. Retrocedió 10 grados del sol y Dios le añadió 15 años de vida al rey Ezequías. Por eso te explico, los astros están puestos para que rijan el tiempo del hombre. El sol, la luna y las estrellas. Pero asimismo, un día serán destruidos. Entonces el tiempo ya no va a existir más. Como tuvo el tiempo, tuvo un principio, también tendrá un fin. ¿Cómo es el fin de los tiempos? Cuando ya comience a ver las señales de que el sol ya no dé su luz, no en su totalidad, sino que dice la tercera parte del sol ya no dará su resplandor. Entonces ya esta es una señal de la segunda venida de Cristo. Y que la tierra tiene que ser destruida para que se cumplan las escrituras. La misericordia eterna de Jehová. Vamos a leer el libro de los Salmos, una de las vivencias del rey David. David era un compositor de oraciones y de cánticos. Y nos vamos al libro de los Salmos, muy importante, capítulo 136, versículos 8 y 9. Dice la Escritura: el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Como te lo decía, tenemos grados de gloria para que tú puedas gobernar, porque enseñorearse es gobernar. ¿Cómo tú gobiernas? A través del resplandor. ¿Cómo obtienes el resplandor? A través del conocimiento de Dios, a través de las escrituras, a través del empeño que tú pongas en saber, en conocer más de Dios, en que Dios se te revele a través de las escrituras, y tú vas obteniendo un brillo. Estos videos no son por gusto. Dios me ha ordenado que te lo explique de manera facilita y que tú lo entiendas y que te puedas llenar de este conocimiento y que puedas obtener ese grado de gloria para que tú enseñores, o sea, gobiernes en lo que sea que tú vayas a hacer. Si tú prestas atención a este conocimiento, a esta impartición que Dios me permite darte, a esta administración que estoy haciendo, sea la oración, sea la prédica, tú te estás llenando del conocimiento de Dios y estás obteniendo un grado de gloria. Y en base a eso tú vas a enseñorearte, o sea, a gobernar. Dios puede querer ascenderte a una posición expectante. Dios quiere darte más, quiere añadirte más, pero ¿cómo lo va a obtener? Comiendo, como dice la Escritura, ya no siendo un niño de leche, sino comiendo alimentos sólidos. Y en este momento estás comiendo alimentos sólidos, porque yo no solamente te estoy predicando, te estoy enseñando, te estoy dando revelación de la palabra, te estoy enseñando de una manera sencilla que tú puedas comprender los misterios que encierran las Escrituras. Y a través de los grados de gloria que tú vas obteniendo, a través de esto tú vas llegando a un conocimiento superior que te permite enseñorearte, o sea, reinar. Con tu grado de gloria tú vas a reinar. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo lo escrito. Estás llenándote del conocimiento y ahí es donde tú llegas, como dice la Escritura,
llegas a ser la descendencia de Abraham a través de Cristo como las estrellas. ¿Por qué te dice como las estrellas? Por el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Nos vamos al libro de Job, capítulo 33, el versículo 14 y 15. Dice la Escritura: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormece sobre el lecho. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Job fue un hombre que sufrió, fue probado por Dios. Dios le quitó todo lo que le había dado. Era un hombre que supervisaba los bienes que tenían sus hijos, que ellos no se descuidaran de su vida espiritual, que adoraran a Dios. Él supervisaba todo. Y de un momento a otro Satanás fue a la presencia de Dios y le dijo: Él te sirve porque tú le das su riqueza y porque le protege sus bienes. Y a causa de lo que Satanás le dijo a Dios, Dios le permitió destruir prácticamente a Job, pero no matarlo. Destruir sus bienes, matar a sus hijos, quitarle todo. Porque Satanás le dijo que él iba a renegar de Dios a causa de lo que fueran quitados sus bienes. Pero no ocurrió así. Job mantuvo su integridad. Job estuvo con el cuerpo con llaga. Fue como un mendigo, un indigente de la calle después de ser un rey. Tenía varios hijos, era una persona acaudalada, importante. Pero Dios lo redujo, permitió que Satanás lo redujera a una persona como un mendigo. Le quitara todo. Pero el propósito de Dios era avergonzar a Satanás. Perdón. A través de esto, Job, después de esta prueba que pasó, Dios le añadió más riqueza y le dio más hijos. Pero Job fue una persona que fue probada por Dios. Probada por Dios y tentado por el mismo diablo. Porque a través, incluso Satanás le hablaba a través de la mujer de Job. La mujer le decía: ya maldice a Dios y muérete. Ese no es Dios, ese es Satanás que le estaba hablando a través de la misma esposa que él tiene, porque la esposa tiene que haberlo dejado. Se acabó la plata, se acabó el amor, lo dejó botado. Entonces, las escrituras lo describen bien claro, que el propósito de Dios fue, en el final del libro de Job se describe que Dios le añadió más. Probablemente le dio una nueva esposa, le dio más hijos. Dios lo levantó. ¿A través de qué? De que Job mantuvo su integridad. Vamos a toda la Biblia, ningún hombre ha sido probado como Job. Verdaderamente era un hombre íntegro. Él no cambió. La integridad es no cambiar, por más de las circunstancias y que te rodean, por más de la presión del tiempo, el espacio, las circunstancias, tú mantienes tu integridad. Y este hombre la mantuvo. Y demostró a Dios y a Satanás que él, a través de su integridad y no renegar de Dios, él era una persona íntegra. Y Dios lo bendijo grandemente. Le dio más del doble, le dio una hija bellísima, dice. Ahí tiene que, si te gusta escudriñar las escrituras, los capítulos finales descubre el propósito que Dios tuvo para él. Dios te puede probar, puede intervenir en tu tiempo. No te digo que vas a pasar lo de Job, pero sí que Dios puede hacer probarte, el enemigo tentarte, pero a pesar de todas las cosas que suceden, a pesar de la adversidad, a pesar del tiempo, las circunstancias que suceden, tú mantengas tu integridad. No es el tema. El tema es, como vamos a señalarlo aquí, que Dios habla al hombre de dos maneras. A través del sueño, a través de la visión. Tú puedes estar en cualquier lugar y si tú prestas atención cuando el Espíritu de Dios quiere hablarte, te da un éxtasis. Y que tú te pierdes el tiempo y el espacio y ves lo que Dios te quiere mostrar. A muchas personas les puede suceder de esa manera, pero también Dios te puede hablar a través de un sueño. Hay sueños distintos, porque según científicos, lo que a veces uno sueña es lo que hace en el día.
Ese sueño no viene de parte de Dios, ese sueño viene de tus vivencias. Pero un sueño sobrenatural, como ya vamos a escudriñarlo a través de la Escritura, un sueño sobrenatural como fue el sueño de José, que antes de ser gobernador de Egipto, tuvo un sueño y se lo conversó a su familia. Y su familia no creía lo que Dios le había dado, que iba a ocurrir dentro de años. Como yo te dije, de pronto puede ser cuando ya José era un hombre, habían pasado 17 años. Él se soñaba que él era un manojo de trigo y todos los manojos se inclinaban hacia él, dice, o sea, sus hermanos. Y no se entendía este sueño. Tuvieron que pasar 17 años para comprender el sueño, que era que iba a haber una hambruna mundial y que José iba a ser gobernador de Egipto y los hermanos en su calamidad iban a vender de todo para poder obtener alimento que comer, porque pasaron años de una hambruna mundial. Lógicamente después se sueña José que él era como una estrella, sus hermanos eran 11 estrellas y su padre Jacob el sol y su madre la luna. Y también esto causó el repudio de sus hermanos y aún de su padre. Dice, gobernarás tú sobre nosotros. ¿Quién te crees? Le dice a Jacob, le dice a José. Pero es el sueño, para explicarte que tú lo entiendes, el sueño puede hablar misterios, lo que puede pasar en tu vida o cómo te vas a conducir en tu vida hasta que Dios logre el propósito de lo que quiere enseñarte. Tuvieron que pasar aproximadamente unos 17 años de preparación de este varón José, que no la tuvo fácil. Pasó, incluso estuvo hasta en la cárcel, pero Dios lo bendecía. Fue acusado de violación, pues lo que no hizo a la mujer de Potifar, un sirviente del rey de este faraón de Egipto. Entonces, todas estas pruebas tuvo que pasar, pero el propósito de Dios era irlo formando hasta que él esté preparado para ocupar una posición expectante. Pone un sueño en él cuando era joven y después ya cuando ya fue hombre, el sueño tuvo su cumplimiento. Entonces, para resumirte, Dios habla al hombre de dos maneras, a través del sueño o a través de visión. Te lo explico, la visión es un éxtasis. Tú no estás perdido en tiempo y espacio, solamente estás viendo lo que Dios o el Espíritu de Dios te quiere mostrar en ese momento. Pierdes noción de tiempo y espacio y tú ves cosas sobrenaturales, una visión. Y a través del sueño. Como te decía, científicamente está demostrado que a veces uno sueña lo que le ocurre en el día, la experiencia o lo que ha visto en la televisión, pero eso no viene de parte de Dios. Pero si viene de parte de Dios un sueño, algo sobrenatural que Dios te muestra, tú tienes que, si es que puedes recordar tu sueño, tú tienes que darte cuenta de que Dios te está hablando de algo que va a ocurrir en tu vida, de manera sobrenatural, sea que Dios te quiera prosperar o lo que sea que Dios quiera hacer. Dice, señales del fin del tiempo del hombre. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 13, versículos 9 al 11. Dice la Escritura, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Este profeta Isaías es el mismo de que te expliqué el milagrazo que hizo con el rey Ezequías. Cuando estaba en vida Isaías, él escribió este libro y profetiza acerca del día del Señor, del día de la destrucción de la tierra. Dice aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. El mismo profeta que estábamos conversando, el milagrazo que ocurrió en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, el rey Ezequías, describe la segunda venida de Cristo. Todas estas cosas tienen que acontecer. Dice, el sol
ya no dará su resplandor al nacer. O sea, a las 6 de la mañana el sol estará, todo el día estará en tinieblas. Esta sería una señal de la segunda, de la inminente y de la evidente segunda venida de Cristo. Son señales de que la tierra hay un propósito que Dios la va a destruir, en donde los cristianos debemos de apercibirnos y prepararnos mucho más, que nuestro corazón esté acorde a la forma como Dios quiere para su segunda venida, sea el arrebatamiento o ya su segunda venida. El Señor muda los tiempos. ¿Dónde está esto escrito? En el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice la Escritura, libro de Daniel, capítulo 2, versículos 19 al 22. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ya lo leíamos en el libro de Job, la forma como Dios habla al hombre, a través de sueños y visiones. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel era un príncipe del pueblo de Israel. Fue separado cuando Nabucodonosor conquistó, el rey de Babilonia conquistó el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, y Daniel fue separado y fue cambiado su nombre. A causa de esta conquista, el rey de Babilonia los separó, eran príncipes, pero a causa de que este varón, Nabucodonosor, conquistó Jerusalén y Judá, los convirtió a ellos en príncipes, haciéndolos eunucos y estar a su servicio. A Sadrach, Mesach y Abednego les cambió el nombre. Era Daniel, Belsasar y tenían otros nombres cuando eran de la tribu de Israel. Pero les cambió el nombre para tenerlos a su servicio cuando el rey Nabucodonosor conquistó Israel y Judá. Eso es otro tema. Pero Daniel fue un profeta mayor. Daniel se jugó su vida, porque si él no interpretaba lo que Nabucodonosor quería, podían haberle cortado la cabeza. Nabucodonosor iba a mandar a matar a todos los astrólogos, magos y científicos de ese entonces, pero le recomendaron que este varón que tenía esta sabiduría, esta inteligencia sobrenatural que Dios le había dado, oró a Dios y Dios le dio esta interpretación del sueño para que Nabucodonosor no matara entre todos, marchara una colada completa, astrólogos, científicos, adivinos y toda cosa que tenía. Este rey era un rey pagano, pero fue propósito de Dios purificar a Israel, como dice la Escritura, que este varón Nabucodonosor reinó por casi 70 años mismo. 70 años duró su gobierno opresor sobre Israel y sobre Judá. Dios lo permitió para purificar al pueblo de Israel. Entonces, ese no es el tema. El tema es que fue revelado a Daniel, dice en visión de noche, lo que Dios le había puesto un sueño que había preocupado a este rey pagano, a este rey babilónico, a Nabucodonosor. Entonces Dios le da la interpretación del sueño a Daniel. Dice que él muda las edades, muda los tiempos, quita reyes y pone reyes. Por eso quitó a los reyes de Israel y permitió que este rey pagano, este rey babilónico, estuviera reinando sobre ellos. Y le da una visión, un sueño le da que lo preocupó a este rey, que veía una estatua gigante en donde alcanzaba quizás del suelo al cielo. Esta estatua, si tú has escudriñado la Escritura, contiene
metales, en donde el rey babilónico era la cabeza de oro, los pechos de plata, después venía el torso de bronce y finalmente las piernas eran de hierro y barro cocido, dice la Escritura. Entonces esto lo que quería dar a entender cuando Dios le da la revelación es de que iban a haber reyes, que el primer rey sería el rey babilónico y iban a venir nuevamente otros gobiernos, otros reyes, que eran simbolizados a través de los tiempos que tenían que ocurrir, eran simbolizados en los metales que se veía en la estatua. Si tú has escudriñado las Escrituras, sabes que la interpretación del sueño de Daniel fue incluso perduró a través de los tiempos. El gobierno babilónico tuvo un tiempo, duró 70 años, después vienen los gobiernos medo-persa, que eran los de plata, vienen el gobierno de Grecia, que significa la edad de bronce, que toda persona que estudia filosofía o lo enseñan en los colegios sabe esto de las edades, los tiempos. Después viene el Imperio Romano, que era las piernas de hierro, perdón, las piernas de hierro y el barro cocido. Te voy a explicar esto, en el libro de los Salmos lo describe una profecía para que tú entiendas de esto de la imagen de Daniel, que no es el tema, pero te lo voy a explicar. Una fusión que nunca se dio entre las piernas de hierro y el barro cocido, los pies de barro. Las piernas de hierro era el gobierno opresor del gobierno romano y el barro cocido representaba a los sacerdotes del pueblo de Israel, que eran estos fariseos, que gobernaban juntamente con los romanos. Mientras los romanos gobernaban, los sacerdotes, estos fariseos, gobernaban conjuntamente con los romanos. Ellos gobernaban al pueblo judío y por eso es que sacrifican a Jesucristo. Lo señalan como que él no era el Mesías, sino que era un burlador, y lo atacaron y le hicieron lo que quisieron. Y lo entregaron ante Pilato y en fin. Pilato era un gobernador del Imperio Romano. Entonces, esta es la señal de la visión que ve Daniel. El barro cocido eran estos que se lucraban, estos que el Señor les decía que eran víboras, hipócritas, fariseos en todo momento. Entonces llegó el punto que ya no lo resistieron y lo hicieron que lo mataran, lo azotaran y en fin. Hace poco pasamos Semana Santa. En fin, esto ocurrió en ese entonces. Esto era para que tú comprendas el porqué de la señal de los pies de barro y las piernas de hierro, que era un gobierno paralelo entre el gobierno de Roma y el gobierno del pueblo de Israel, que eran los fariseos, que en ese entonces eran príncipes del pueblo de Israel. Entonces estos son los que causaron la muerte de Cristo al acusarlo de que era un burlador, que no era el Hijo de Dios, en fin. Y la piedra que se ve que tumba la imagen, porque esto lo describe el libro de Daniel, la piedra, la roca que descendía del cielo cortada y se desciende, es la que tumbaba la imagen. Este era Cristo que tenía que venir, porque dice que es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Y esta piedra crecía y se hacía un monte. Es Jesucristo. ¿Cómo se hizo un monte? A través de que llenó la tierra de su conocimiento, del cristianismo. Entonces te describo brevemente para que tú entiendas el misterio de la estatua que ve el rey Nabucodonosor, cómo Dios habla a través de sueños y visiones y cómo también te puede dar la interpretación de ese sueño. Entonces Dios revela lo profundo, dice la Escritura, y muda los tiempos y las edades. Dios puede hacer lo que a Él le place porque somos su creación. Puede intervenir en tus tiempos, puede mostrarte lo que te está por venir. Puede contener el sueño que Dios te pueda dar, algo sobrenatural. No lo puedes tomar a la ligera, si Dios te quiere hablar de esta manera, ¿no? Dice la Escritura, el libro de Daniel mismo, versículos 29 al 35. Daniel capítulo 2, versículos 29 al 35.
Aquí nos da una descripción de la imagen. Dice, de lo que soñó el rey Nabucodonosor. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ya te expliqué lo que significaba de los gobiernos que tenían que pasar y finalmente el gobierno opresor de Roma y en parte que era un gobierno paralelo con los fariseos. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, la primera venida de Cristo, como ya te lo expliqué, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Se refiere a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo se llenó la tierra y hasta hoy, a través de su conocimiento, a través de que después del sacrificio de Él vino el Consolador, que es el Espíritu Santo, y es quien nos enseña todas las cosas. Mientras los astros pierden su luz, como ya te expliqué, los entendidos resplandecerán. ¿En dónde está esto escrito? En el mismo libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Esto, como te decía al comienzo de este video, si tú escudriñas el libro de Juan o el Apocalipsis escrito por Juan, solo vas a tener una visión parcial de lo que va a ocurrir. No es el final de los tiempos, pero solo vas a tener una... Para que tú puedas complementar, nutrirte de más conocimiento, tú tienes que comparar el libro de Daniel con el libro del Apocalipsis. Y es allí donde tú vas a descubrir mucho más acerca de la revelación de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Dice la Escritura, el libro de Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Te repito, esta explicación que te estoy dando no es que yo me crea una divinidad, pero sí lo dice la Escritura, los entendidos resplandecerán. Como te lo decía, los grados de gloria, uno es la gloria del sol, el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Y nosotros, los que tenemos, gracias a Dios y a su misericordia, nos da entendimiento, conocimiento, sabiduría, resplandecemos como las estrellas del firmamento. Dice, y los que enseñan la justicia, esto es lo que en este momento estoy haciendo, te estoy enseñando la palabra, la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. De eso es lo que va a resucitar. Lo describe el apóstol Pablo. La recompensa primero es para los muertos en Cristo. Ellos resucitarán primero y después lo que quedamos seremos transformados. Entonces, aquí está la Escritura. Daniel escribió muy avanzado de su tiempo. Aquí lo dice, los entendidos resplandecerán y luego lo dice también el apóstol Pablo. Lo dice en el libro de Corintios capítulo 15, que ya lo vamos a escudriñar. Es decir, que tú, el conocimiento que tú tengas, eso te da un brillo. Y a través de esa gloria que tú tengas, tú vas a poder señorear. Tú no vas a poder ascender de categoría, no vas a poder trascender, no vas a poder entrar a nuevas dimensiones si tú no te nutres del conocimiento y no comes alimentos sólidos. Yo te he dado un tour por toda la Biblia, haciéndote un resumen. Y te he explicado con los libros y el por qué y qué sucedió y que te he explicado todo poco a poco. No te estoy leyendo simplemente para que tú no entiendas, te estoy dando desmenuzado
para que tú entiendas las Escrituras, el porqué de cada libro, cómo han ocurrido las cosas. Si tú te nutres de este conocimiento, tú vas a obtener ese resplandor que Dios quiere darte, y esa que tú tengas que enseñorearte sobre lo que sea que tú emprendas. Depende de ti, si tú asimilas, le das la debida importancia a lo que Dios te está enviando a través de este servidor. Dice la Escritura, mientras los astros pierden su luz, los entendidos resplandecerán. Ya te lo expliqué, el libro de Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice, los días acortados es una señal del fin del tiempo. Uno se acuesta y se levanta y dice, uy, ya pasó el tiempo, ya amaneció. O a veces te levantas y piensas que es un día, piensas que te levantas un día lunes y piensas que todavía es domingo. Esto es una señal de la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una señal del fin de los tiempos. Se acelera el giro, la rotación de la Tierra, y a causa de que la Tierra gira más rápido, se acorta el tiempo, a causa de los escogidos de Dios. Esa es otra señal que Dios da. Y cada terremoto que ocurre, cada terremoto de gran magnitud sobre la Tierra, el tiempo se vuelve a acelerar. La Tierra vuelve a oscilar, a girar de manera más rápida, y el tiempo se va cortando. Entonces te lo doy científicamente como lo explican, que la Tierra tiene un pivo, algo que lo sostiene en su rotación, pero ese pivo se va inclinando más y más y más a causa de cada terremoto que ocurre, y donde el tiempo se va acelerando y se va acelerando. Se acelera la Tierra su rotación, se acelera el movimiento del Sol, el movimiento de la Luna, y esto es un ciclo. Se aceleran los tiempos, a causa de que de los escogidos de Dios, y que esto tiene que ocurrir como una señal de la segunda venida de Cristo. ¿En dónde está esto escrito? Los días acortados es una señal del fin del tiempo. Libro de Mateo, capítulo 24. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este es el tiempo que vivimos, un tiempo final, un tiempo en donde el dinero, el tiempo no alcanza. Tú ves que la gente vive desesperada, pero Dios, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú te nutras de las Escrituras y que esperes en Él. Y ya te lo he explicado, cómo Dios te puede, a través de otras prédicas, otros videos, te he explicado que tú puedes entrar en la dimensión sobrenatural de Dios, en la dimensión del Edén. En el capítulo anterior que te expliqué, que el Señor puede darte el trabajo de un año, te lo puede dar en instantes, como fue la pesca de Pedro, el apóstol. La pesca de un año se la dio en un día. Se rompían las redes de causa y Pedro tuvo que pedir ayuda de lo que él tenía. Esta microempresa, era pescador, y de esto se sustentaba cuando Dios lo llamó, pero el propósito no era ese. Dios no quería que Pedro sea un empresario, pero sí que se sustente también, pues, ¿no? Pablo también era una persona que se autofinanciaba con la venta de carpas. Pablo era una persona, también era un empresario, de eso vivía y así se mantenía, así financiaba su ministerio, sus viajes misioneros. También era una persona trabajadora, porque no van a vivir del aire. Los profetas, los siervos de Dios, de algo tienen que vivir, pero Dios te puede proveer de una manera sobrenatural. Si tú ejercitas tu ministerio, si tú pones en práctica lo que Dios te ha dado tu ministerio, como te dije, que es la llave, y la obediencia a Dios y el predicar, o sea, la manera como tú le quieras servir a Dios, es lo que te abre puertas. Entonces, y de esta manera se sustentaban estos varones. Pedro era pecador y este otro varón, ninguno era gente sin oficio. Los discípulos que Dios llamó, Mateo era uno de ellos era de los discípulos, uno de los 12 discípulos era cobrador de impuestos. Entonces son gente que no eran desocupadas, tenían una ocupación, pero a causa de que Dios los escogió, ellos tuvieron una preparación de 3 años, pero Dios tuvo que bendecirlos para que ellos no quedaran desamparados, pues, ¿no? Dios tuvo que bendecirlos sobrenaturalmente. El tiempo que ellos estuvieron preparándose fue devuelto con altos intereses de parte de Dios. Entonces, en sus actividades que ellos se desempeñaban y para autofinanciarse,
Dios podía proveerles de manera sobrenatural, ¿no? Dice la Escritura, el libro de Mateo, dice: aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. En estos tiempos es lo que vivimos. El tiempo pasa rápidamente, uno se acuesta y ya se levanta, ya amaneció. O ya pasó el mediodía y cuando te das cuenta ya es de noche. Entonces vemos que el tiempo tiene una aceleración. La venida del Hijo del Hombre. Libro de Marcos, capítulo 13, versículos 24 y 25. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Otra señal de la inminente segunda venida de Cristo. Como te decía en esta misma enseñanza, 3 tipos de gloria para los entendidos. Primera de Corintios capítulo 15. Versículos 40 al 45. Dice la Escritura: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, se refiere al resplandor, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Y para nosotros se refiere al conocimiento que tenga de la palabra de Dios. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Como te leí en el libro de Daniel, uno es el conocimiento que tú tengas y lo impartas, entonces de esta manera tú resplandeces. Dice la Escritura: así también en la resurrección de los muertos, versículo 42, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Lo que te decía, ¿qué es lo que va a resucitar? El conocimiento que tú tengas de la fe que Dios ha puesto en tu corazón más el conocimiento. 50-50. También te lo he explicado en otro capítulo. La fe que Dios pone en tu corazón y el 50% lo que tú te nutras del conocimiento de Dios. Así también la resurrección es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. También te he explicado esto en capítulos anteriores acerca del Adán terrenal y el Adán celestial. Y si tú quieres aprender un poquito más, ahí están los capítulos anteriores donde tú puedes irte nutriendo de esto que te estoy leyendo en este momento, que es los grados de gloria y las diferencias entre el hombre terrenal y el hombre espiritual, ¿no? El hombre terrenal es Adán, que fue creación, y de ahí no pasó. El hombre espiritual es Cristo, que fue creación porque intervino Dios en los tiempos, hizo que María sobrenaturalmente, a través de que el Espíritu Santo le embarazó, hizo que naciera nuestro Señor Jesucristo, y Él fue como creación, parte y parte. Tuvo de los dos, parte terrenal y parte celestial. Y cuando ya murió y resucitó, tuvo un cuerpo celestial. Y es así en donde nosotros, a través de la muerte en Cristo, alcanzamos este nuevo cuerpo, este cuerpo espiritual. Dice la Escritura: la destrucción del sistema solar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 12. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Los cielos se refiere no solamente a lo que nosotros vemos, el cielo y las estrellas, no, los cielos quiere decir hasta
más allá del espacio, lo que se ve. O sea, el sistema solar en sí. Dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, antes de la segunda venida de Cristo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así como Dios lo mandó en la primera venida, así lo mandará en la segunda venida, que nadie sabe el día ni la hora, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Va a ser una fanesca. El sol, la luna, las estrellas, los planetas, todo se va a fundir. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, los planetas, siendo quemados se fundirán? Más claro, no te puedo leer la escritura, se explica solo. Va a haber la destrucción del sistema solar, no como los gringos que creen que ya pisan la luna o van a Marte y ya hacen una estación espacial y ya se van a salvar y que ese va a ser el nuevo Génesis. No, completamente equivocado. Ni pasen tiempo ni gasten su plata, porque aquí lo que explica es que todo se va a fundir, el sistema solar va a colapsar y se van a fundir los elementos, y es donde se va a dar lugar a lo que Dios ha creado, un cielo nuevo y tierra nueva, conforme el libro del Apocalipsis. Revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, bienaventuranza quiere decir una bendición. ¿A causa de qué? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza. Esta prédica que yo te estoy haciendo, lo que tú asimiles, lo que tú guardes en tu corazón, Dios tiene una recompensa para ti, una bienaventuranza, una bendición. Fin del tiempo de misericordia, Apocalipsis 16. Y juró, esto es un ángel, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Como te lo explicaba, el tiempo tiene un principio y tiene un fin. Ya cuando este ángel dice el tiempo no sería más, es cuando van a ocurrir estas señales que ya el sol no va a dar su luz, todo va a ser tiniebla. Y al no haber luz del sol, no hay luz de luna ni luz de estrellas. Entonces, te explicaba en el Génesis, fueron creados para regir el tiempo del hombre, el tiempo de la vida natural del hombre. Tienen un principio y tienen un fin, son creados y son destruidos. ¿Y cómo sabemos que van a ser destruidos? Porque ya viene la segunda venida de Cristo, y en esa segunda venida, después de que Cristo arrebate su iglesia y que Cristo venga y haga lo que tenga que hacer aquí en la tierra, establecer su reino, todo va a ser destruido, para él poder dar lugar a la nueva Jerusalén, asentarla aquí en la tierra, como lo describe el libro del Apocalipsis, o hacer la nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva. ¿Cómo Dios lo va a hacer? A mí no me pregunta. Aquí yo le estoy explicando hasta donde Dios me permite obtener el conocimiento y hasta donde Dios me permite la inteligencia para poderte explicar. Pero sí dice que los elementos serán fundidos y que tienes que tener un cuerpo nuevo, un cuerpo que tienes que prepararte para mantenerte en esa... no va a existir el mar, dice, en ese cielo y nuevo y tierra nueva. Entonces son circunstancias distintas donde tu cuerpo tiene que prepararse para estar viviendo en esas circunstancias de la nueva tierra y el cielo nuevo que Dios va a poner. Nosotros vivimos a través del agua y el oxígeno. Van a ser circunstancias distintas con este cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, tienes que prepararte. ¿Cómo te preparas? A través de las Escrituras. Acompáñame, dice la Nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1.
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es la Nueva Jerusalén. La señal que se va a ver en el cielo, la Nueva Jerusalén, la que aspiramos todos, estar en el paraíso de Dios, en la Nueva Jerusalén, o estar dentro del templo de Dios, como lo describe las Escrituras. Hay varios lugares donde Dios dice que tiene morada para cada uno de nosotros, lo dice el libro de Juan capítulo 14. Dice que Dios prepara lugar para cada uno de nosotros, que Él se va pero prepara lugar, nos deja el Consolador, pero que es su Espíritu Santo, pero nos prepara morada para cada uno de nosotros. La venida de Cristo está cerca, Apocalipsis 22, 6 al 17. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La segunda venida de Cristo. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas a través del ayuno, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, de la Nueva Jerusalén. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Esto ya te lo expliqué en capítulos anteriores. ¿Qué significa soy la raíz y el linaje de David? Ya te lo expliqué. ¿Qué significa que la raíz? Es a través de que por medio del Espíritu Santo se embarazó Sara, que ya siendo estéril y vieja, y Abraham, que ya estaba por morirse, engendraron a Isaac. Esa es la raíz, por medio del Espíritu Santo. Y el linaje de David es cuando María, sobrenaturalmente, al igual que nació Isaac, quedó embarazada por medio del Espíritu Santo mismo, a través de miles de años que pasaron. Significa que era el linaje de David. Por eso dice la raíz y el linaje de David. O sea, el embarazo de Sara la estéril y Abraham, que ya estaba por morirse, Isaac, y de ahí viene todo. Y de ahí el linaje de David, a través del mismo Espíritu Santo, que permitió que este par de viejitos tuvieran un niño fuerte como Isaac, y de ahí viniera después, a través de los tiempos, el pueblo de Israel, y naciera Jesucristo de manera sobrenatural. Entonces por eso se llama la raíz del linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Estamos en el versículo 16 del capítulo 22 de Apocalipsis. Dice: el espíritu y la esposa dicen ven. También te lo he explicado esto. El espíritu y la esposa es el espíritu. La esposa y el espíritu es la Nueva Jerusalén. La esposa de Jesucristo es su iglesia. Ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hasta aquí la palabra del Señor. No te canso más. Espero te nutras de esta escritura, de lo que el Señor me ha permitido explicártelo y desglosártelo de manera fácil y sencilla, que tú lo comprendes. Espero te nutras, espero resplandezcas, espero te enseñoré sobre todo lo que Dios te quiera dar. La forma sobrenatural como Dios te quiera bendecir, a través de que tú guardes estas escrituras en tu corazón, las pongas en práctica, depende de ti, del aprovechamiento que tú le des. Ya te digo, al conocimiento de Dios, a lo que Dios quiera añadir a tu vida. No te canso más, espero que Dios te bendiga, espero que te vaya bien en todo lo que emprendas. Hasta un próximo video. Dios te bendiga.